buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana les doy la más cordial bienvenida al INERM. Continuamos, como ustedes saben, en este curso de Historia Diplomática de los siglos XIX y XX, ya en las últimas sesiones. Y hoy tengo el gusto, honor y privilegio de presentar a la doctora Ileana Margarita Cid Capetillo, pues quien continuará pues con los temas que se han estado tratando en este curso. Para que podamos aquilatar su presencia en la tarde de hoy, les voy a compartir una breve semblanza curricular de la doctora. La doctora Ileana Margarita Cid Capetillo es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, se desempeña como profesora adscrita a la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de la cual ha sido secretaria académica y coordinadora. Es autora y coordinadora de obras y de numerosos artículos, entre los que destacamos los siguientes títulos. En coordinación con Beatriz Pérez y Cuauhtémoc Pérez, las políticas de migración de la Unión Europea, que fue publicado por el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2012. También es coordinadora del título Temas Introductorios al Estudio de Relaciones Internacionales, publicado también por la UNAM en 2013. Y en coautoría con Pedro González Olvera, es autora del ensayo Consolidación de la presencia de México en el nuevo sistema internacional 1945-1958, y pues aparece en un texto que está en prensa, cuyos editores son Rosa Isabel Gaitán y Alberto Enríquez Pérez. Así que cedo el uso de la voz a la doctora Cid Capetillo. Les recuerdo también que por un principio de orden estaremos pasando a lo largo de la conferencia con formatos para que ustedes puedan anotar sus preguntas o comentarios y que nuestra invitada pueda responderlos. Muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto estar aquí nuevamente porque ya tuve el honor de que la doctora Patricia Galeana me invitara en el curso pasado, así es que pues ya casi me siento como en casa. Y ustedes también, siéntanse cómodos, yo ya me quité el saco, así es que siéntanse cómodos para que pasemos un buen momento. Efectivamente me toca a mí el tema del multilateralismo en la política exterior de México. Cuando estaba yo preparando la ponencia, pensaba, vaya tema que me fue a tocar. Es un tema amplísimo y es uno de los cimientos de la actividad internacional de México, muy interesante. Hay muchas investigaciones, hay muchas investigaciones y publicaciones sobre el tema. Lo que pasa es que es muy largo, yo voy a tratar de sintetizarlo, pero por favor, siéntanse en confianza si quieren hacer alguna pregunta. Yo, como decían ahorita en mi semblanza, he estudiado, básicamente mis investigaciones son sobre la disciplina de Relaciones Internacionales y la enseñanza de la teoría de relaciones internacionales, así es que siempre tiendo a irme un poquito por allá y parto de la explicación de que han planteado pues todos los autores de la disciplina, de que la sociedad internacional tiene una característica que la hace realmente conflictiva, porque como está integrada por estados-nación soberano, no hay una autoridad superior que se establezca por encima de ellos y los estados no pueden reconocer una autoridad precisamente porque tienen la característica de la soberanía. A esta situación en la sociedad internacional se le denomina anarquía, es un ámbito, es un contexto en el que hay ausencia de gobierno. Y sin embargo, la historia de la sociedad internacional desde todos los tiempos ha sido la historia de la guerra y la paz, con más frecuencia de guerra que de paz. Entonces, principalmente en el siglo XX
ante esta situación tan grave que resultó tan dolorosa, tan prolongada, tan costosa en vidas y en recursos, los integrantes de la sociedad internacional se empiezan a preocupar por cómo evitar las guerras, ¿sí? Y encontraron que la mejor situación, la mejor posibilidad era la de la creación de una organización internacional que no es equivalente de un gobierno mundial, ni mucho menos, pero que se constituye en un foro muy importante para la solución pacífica de las controversias, para que los estados tengan la oportunidad de dirimir sus diferencias, de concertar sus intereses y de esta manera evitar las causas de la guerra. En un principio no se logra, a pesar de que muy tempranamente en el siglo XX se hace el primer experimento de creación de una organización internacional. La Sociedad de Naciones, que se crea en 1919, cuando concluye la Primera Guerra Mundial, es la primera organización internacional de vocación universal. Ya había algunos antecedentes de otras organizaciones como la Unión Postal Universal o la Organización Internacional del Trabajo, que después se van a incorporar a las nuevas organizaciones internacionales, pero de vocación universal que incluyera a todos los países del mundo. La Sociedad de Naciones es la primera que se funda. Sus trabajos fueron, ¿cómo podríamos decir? Por una parte, de muchos logros y por otra parte, de muchas dificultades. La organización después de la Primera Guerra Mundial se conforma en 1919, cuando se firman los tratados de paz que dan conclusión a la Primera Guerra Mundial. El Pacto de la Sociedad de Naciones estaba incluido en los 5 tratados que se firmaron. El impulsor principal, como muchos de ustedes deben saber, es el presidente Woodrow Wilson. Por eso se le considera pues realmente el padre de la organización internacional, de donde deriva precisamente el avance y el desarrollo del multilateralismo hasta nuestros días. Paradójicamente, Estados Unidos no entró a la Sociedad de Naciones porque el presidente Woodrow Wilson perdió las elecciones regresando de París. Él estuvo en París en las negociaciones y regresando le tocó un proceso electoral más drástico que el que le tocó recientemente a Trump, porque él sí perdió de todas, y entonces lo que hizo el Congreso estadounidense es que no aprobó, no ratificó los tratados que dieron fin a la Primera Guerra Mundial y por consiguiente el Pacto de la Sociedad de Naciones. Entonces, desde que nace la organización internacional, nace coja, ¿no? Porque aunque Estados Unidos todavía no era la primera gran potencia, la verdad es que para todo fin práctico era la que estaba en mejores condiciones de dirigir la política internacional, puesto que las potencias europeas que habían ocupado ese lugar, por ejemplo Inglaterra principalmente, pues habían salido muy dañadas de la guerra. Entonces queda desde el principio una sociedad internacional coja, que por esta dificultad pudo hacer realmente poco en los temas más importantes de paz y guerra y de confrontación de las grandes potencias. México en aquel momento estaba estaba saliendo de la Revolución Mexicana. Durante la Revolución y durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, que se extiende de 1914 a 1919, pues México estaba muy atareado con la situación interna. Y a pesar de que no participó en la guerra,
sí se vio involucrado porque los alemanes establecieron una estrategia mediante la cual intentaron ganarse el apoyo de México en contra de los países, en aquel momento se denominaban la Entente, con la oferta de que en caso de que ganara Alemania la guerra, le ayudaría a México a recuperar su territorio, la mitad del territorio que habíamos perdido, ¿no? Ese telegrama ni siquiera llegó a manos del gobierno mexicano, fue interceptado por los servicios de espionaje y, entre otras razones, pues esto fue la razón por la cual Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial. Pero entonces México se pierde toda esa parte, bueno, la parte bélica y luego la parte diplomática. Cuando se constituye la Sociedad de Naciones, México no ingresa como país fundador, pero luego tiene el reconocimiento de parte de todas las potencias integrantes, de todos los países integrantes, de que por su papel en el mundo, su peso en la política internacional, la naturaleza de su mismo Estado, lo hacía muy meritorio para formar parte de la Liga de las Naciones. Así es que en 1931, cuando ya habían pasado más de una década de la formación de la Sociedad de Naciones, lo invitan a formar parte de la sociedad y le dan la concesión de que aparezca como país fundador, ¿sí? Entonces, México empieza a participar en la política multilateral de manera muy temprana. La política multilateral a nivel mundial es muy reciente. De hecho, toda su historia se desarrolla en pleno siglo XX. Hay unos antecedentes que son muy interesantes y que no son suficientemente recuperados. Antes del fin del siglo XIX, en 1899, se organizan en La Haya unas conferencias de paz. Eran, digamos, las primeras cumbres mundiales, el equivalente a lo que ahora es una cumbre mundial, para prevenir la existencia de las guerras, cosa que no lograron evidentemente, pero lo que es muy destacado es que México forma parte en 1899 de esta primera conferencia de paz de La Haya. El propósito de la conferencia era que se realizara cada 7 años. En 1907 se realizó la segunda conferencia de paz de La Haya. También estuvieron de parte de los países americanos, Estados Unidos y México, como habían estado en la primera conferencia, pero ya se les agregan otros países americanos, de tal manera que entre los países latinoamericanos, México es el primero que recibe una invitación para participar en una cumbre internacional que iba a abordar los temas más difíciles, ¿no?, de las relaciones internacionales. Este es un reconocimiento muy importante y esto, junto con la propia historia nacional de nuestro país, hace que prácticamente a lo largo de todo el desarrollo del multilateralismo, México se alinea con la idea del multilateralismo. Ha sido siempre, desde aquella fecha hasta la actualidad, ha sido un país muy comprometido con el multilateralismo y le ha tocado enfrentar situaciones de difícil negociación, siempre colocándose del lado de los países agredidos, de los países de menor desarrollo, de los países que habían sufrido agresiones o bien que tenían problemas internos. Esto es muy notorio a lo largo de todo el siglo XX. Nosotros tendríamos que partir
de una definición de lo que es el multilateralismo. Yo creo que para ustedes debe ser conocido el término, pero un poco para homogeneizar los criterios, podríamos decir en consonancia con lo que señala el embajador Miguel Ruiz Cabañas, hoy con una altísima responsabilidad dentro de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Él dice que el multilateralismo es una expresión de la diplomacia y de la política internacional. Entre la diplomacia y la política internacional queda la política exterior de los estados. El objetivo del multilateralismo es ofrecer soluciones comunes a problemas comunes. Crea normas, principios y prácticas que, al ser aceptados por la comunidad internacional, se convierten en regímenes internacionales cuya función básica es moderar la actuación unilateral de los estados. La vocación de la organización internacional es contener las ambiciones y las políticas agresivas de los estados, porque, como recordarán, desde el Leviatán, Thomas Hobbes hace una comparación entre el hombre, que es egoísta, que tiende a la agresión, que tiende a la propiedad, y el Estado, así como el hombre es el lobo del hombre, el Estado es el lobo del Estado. Entonces, la forma como ha encontrado la sociedad internacional de contener esta naturaleza innata a los estados es mediante precisamente el unilateralismo. Ustedes me van a decir, ya estoy segura de ello, porque es lo primero que salta, lo que me van a decir es que el multilateralismo ha tenido más obstáculos, más fracasos, podríamos decir, que éxitos, sobre todo cuando nos referimos a temas de paz y guerra, que son el meollo del interés de las organizaciones internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque la guerra en el siglo XX es una experiencia terrible que todo el mundo trata de evitar. Sin embargo, vamos a estar insistiendo en que el multilateralismo y la organización internacional tienen avances destacadísimos en materia de cooperación científico-técnica, de cooperación social, de combate a enfermedades, de desarrollo de investigación científico-técnica. Hay muchísimos temas que se han trabajado a través de la cooperación, que son, digamos, menos llamativos en los medios de comunicación, ¿sí? Se habla menos de ellos, pero sin duda alguna pesan muchísimo más que los conflictos que se han suscitado en la escena internacional. Por otra parte, el embajador Ruiz Cabañas nos señala que el multilateralismo es profundamente democrático. Su vocación es la democracia, sobre todo porque se asienta en el reconocimiento de que los estados no solamente son soberanos, sino que, y por lo tanto libres, sino que son iguales ante la ley. Uno de los principios principales de la política internacional es la igualdad soberana de los estados. Y esto nos pone de inmediato ante la reflexión de que sí es un principio muy reconocido y muy defendido por el derecho internacional, pero que no se corresponde con la realidad, que en la realidad hay estados más iguales que otros, ¿sí? Pero ahí ya intervienen otros factores que no son de carácter jurídico. Vamos a hacer énfasis en que la igualdad es un principio del derecho internacional, tiene una naturaleza jurídica, pero además de que es un principio jurídico, es el principio que más nos han ayudado a lo largo de la historia
más nos han ayudado a los países pequeños, a los países medianos, a los países que no tenemos una fuerza militar considerable para defendernos de otras agresiones. La prueba está en que la política exterior de México es eminentemente juridicista, como dice la investigadora, la doctora Rosa Isabel Gaitán. La política exterior de México se basa principalmente en el derecho internacional porque es el instrumento, la herramienta que le ha permitido defenderse cuando atraviesa situaciones difíciles en el ámbito internacional. Entonces, vamos a empezar reconociendo que el multilateralismo es profundamente democrático. Y vamos a terminar con la misma idea, ya verán cuando terminemos, porque digo, nada más les pido que retengan esta idea en el sentido de que el multilateralismo es profundamente democrático al ser un mecanismo ideal para que estados pequeños, medianos y grandes se encuentren en el escenario internacional. Es precisamente el instrumento de los países que, como México, tienen interés en promover un mundo de normas, valores, certeza jurídica y política. El multilateralismo ha resultado ser tan eficiente. Ustedes le van a hacer todas las críticas, están en su derecho, sobre todo ahora que la ONU, que es la máxima representación de la organización internacional, ha dado pruebas, sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Desde el 11S y la política internacional de George W. Bush, ha dado pruebas de que no es tan fácil encontrar soluciones viables a los problemas internacionales, pero hay que reconocer que esta es la mejor organización que hemos tenido y, como dice la embajadora Olga Pellicer, es la máxima organización que hemos sido capaces de crear. Y ahí hay otra cuestión. La organización internacional es básicamente lo que los estados quieren hacer de ella, porque la organización internacional es intergubernamental, está formada por estados, ¿sí? La organización internacional como un foro, como un escenario de la política multilateral ha tenido realmente tanto éxito, aunque no sea muy evidente, créanme que ha tenido éxito, que podemos constatar una creciente institucionalización y regulación del sistema internacional. La regulación implica regímenes internacionales a los cuales se someten los estados en su carácter de soberanos. Participan ahí porque son soberanos. Y como son soberanos, si ya no quieren participar, se pueden retirar. El mejor ejemplo de esto es Brexit, por ejemplo, que llevó a Gran Bretaña a deslindarse de la Unión Europea, a la cual ingresó por una voluntad soberana y se retira por una voluntad soberana. Esto es una prueba de que no hay una camisa de fuerza para los estados. Bueno, lo estamos viendo con las negociaciones de México ante el Tratado de Libre Comercio y cómo un día Donald Trump nos dice que se retira del tratado y otro día nos dice que no, que avanzan las negociaciones, pero en realidad lo que tenemos que reconocer es que en su carácter de Estado soberano, él puede hacerlo y no hay forma, ¿ok? Pero a pesar de estos traspiés que ha tenido la organización internacional, sí podemos constatar un incremento súper notable en la creación de organizaciones internacionales interestatales o intergubernamentales. No nos vamos a meter para nada con las organizaciones no gubernamentales, si se da el caso las mencionamos, pero estamos hablando de otro escenario muy distinto, porque la organización no gubernamental está integrada por
actores privados, y al que nosotros nos interesa es el Estado como representante a través de su gobierno de todo el conjunto nacional de cada uno de los países. Entonces, la organización internacional en 1951, no hace tanto tiempo, yo nací en ese año, así es que no se me hace que sea tanto tiempo. ¿A ustedes sí se les hace? No, ¿verdad? Bueno, en 1951 había 123 organizaciones internacionales de carácter gubernamental. En 2013 ya eran 7,718 organizaciones internacionales. También las organizaciones no gubernamentales han crecido e incluso han crecido de manera más acelerada que las gubernamentales. Hay un número muy importante de organizaciones no gubernamentales, pero los gobiernos, los estados, aparte de que participan en la organización internacional, participan en otro circuito institucional de actividad multilateral en el cual encontramos alrededor de 798 conferencias autónomas y que además se reúnen anualmente, y también los estados, no todos, pero casi todos, participan en una red de 2,406 tratados, acuerdos, convenciones, pactos y protocolos multilaterales, ya sea entre estados o entre organizaciones internacionales gubernamentales. Todos ellos, este número, actualmente vigentes. Esto ha significado un incremento de 265% en las últimas 3 décadas. Yo estaba intentando, porque además es todo un siglo, estaba intentando esquematizar de alguna manera la presentación del tema, y se me ocurre que sí hay momentos muy destacados a lo largo del siglo XX que nos permitirían hacer una periodización de la participación de México en la política internacional. La primera es el antecedente. Claro, es siglo XIX, no es siglo XX, pero es que es un antecedente muy destacado al cual no se le ha prestado la atención debida, y es la participación de México en las conferencias de paz de La Haya, que ya les mencioné. A partir de ahí, los temas más relevantes están dados por su participación en la Sociedad de Naciones. Ahora vamos a ver qué importante es. Luego, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, la segunda posguerra, la creación de la Organización de Naciones Unidas y, de manera paralela, la participación en la Organización de Estados Americanos, porque en el ámbito internacional, obviamente, la participación de México en la ONU es por excelencia el máximo foro, pero en el ámbito regional, pues el que le queda de manera inmediata como más relevante es la Organización de Estados Americanos. Luego vemos la participación de México en los temas de guerra y paz, en el desarrollo de la ONU, y alrededor de 1995, cuando se cumplen 50 años de la formación de la ONU, se empieza a hablar de manera muy insistente en la necesaria reforma de la organización internacional. México ha levantado su voz, ha hecho sus propuestas, ahora vamos a ver en qué sentido, pero aquí hay una nota que tendríamos que hacer, porque si ustedes ven las experiencias de la organización internacional, las experiencias de la creación de una organización internacional, generalmente
han sido precedidas del estallido de una gran guerra. La Sociedad de Naciones es el resultado de la Primera Guerra Mundial, la ONU de la Segunda Guerra Mundial. La reforma de la ONU se plantea problemática porque suponemos que en condiciones normales y precisamente por la voluntad soberana de los estados y por el choque de intereses que hay dentro de la ONU, es muy difícil reformarla porque unos hacen una propuesta en un sentido y otros la hacen en otro sentido. No se plantea, a pesar de que de 1995 a la fecha ha sido un tema que insistentemente se ha discutido, pero la realidad es que no vemos como muy probable la reforma de la ONU, por lo menos a corto plazo, o ni siquiera a mediano plazo. Pero esto habla muy bien de la ONU, porque si para crear una nueva organización internacional tendríamos que atravesar el difícil momento de una gran guerra, pues la ONU ha sido muy exitosa porque a lo largo de toda su historia ha evitado una nueva guerra de proporciones tan graves como las que tuvieron las dos anteriores. Así es que a pesar de que hay muchos aspectos que pueden ser criticables, también hay un logro principalísimo, que es el que a lo largo de todo este periodo ha evitado el estallido de una guerra. Es más, al finalizar el siglo XX y hasta nuestros días, nosotros constatamos que en la sociedad internacional no hay guerras internacionales, no hay guerras de estados contra estados. Tenemos un largo periodo en que no ha habido guerras interestatales y no podemos confundir estas con conflictos internos, que sí los hay, y eso probablemente hay territorios, hay regiones, hay continentes en donde los focos rojos cubren una parte importante del mapa, pero no son guerras internacionales, son conflictos internos con repercusión internacional, pero en el cual no se han enfrentado estados, no se han enfrentado países. Así es que sí podemos hablar de un relativo éxito de la organización internacional. La siguiente etapa estaría dada por la posguerra fría, es decir, a raíz de la caída del bloque socialista, de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la pervivencia de muy pocos países socialistas, el mapa mundial cambia radicalmente, pero con eso va a cambiar también la política internacional. Uno de los hechos que constatamos es la participación en una nueva forma de multilateralismo. La organización internacional, la ONU, de 1945 a la fecha ha crecido exponencialmente. Si ustedes entran a la página de Naciones Unidas, van a ver un diagrama, una gráfica, un cuadro en el que se nos muestra la integración de toda la ONU, que más que una organización internacional pasó a ser un sistema de organizaciones internacionales y en la actualidad podría ser visualizada como una red de organizaciones internacionales, porque en su seno encontramos, aparte de todos los órganos que conforman a la ONU, la Secretaría General, el Consejo Económico y Social, la Asamblea General de Naciones Unidas, en fin, todos los órganos, encontramos una multitud de organismos especializados, de organismos regionales, de conferencias permanentes, de programas que trabajan de manera muy establecida dentro de la organización internacional. Pero a pesar de que la ONU ha crecido tanto, es más, cuando intentamos imprimir
el mapa, ¿no? el diagrama de la ONU cuesta mucho trabajo porque está muy atiborrado, tiene muchas instancias que la conforman. Y hay que tomar en cuenta que en los últimos 30 años, a pesar de que la ONU ha crecido, como ya les decía, de manera exponencial, han venido surgiendo foros y grupos también constituidos o pensados como escenarios, como espacios para discutir, debatir, delinear algunas políticas que den solución a problemas muy concretos del mundo. Lo que pasa es que los foros y los grupos no necesariamente son multilaterales porque no abarcan a toda la sociedad internacional. De hecho, en su mismo nombre lo dicen, el G20, el G8, ¿sí? Son grupos en los cuales se reúnen determinados países para dirimir los temas más preocupantes de la agenda internacional y no llegan a tener ese alcance universal que tiene la organización internacional. Lo mismo pasa con los foros. Piensen, por ejemplo, en el foro de Davos, en donde se participa por invitación, según los organizadores piensen que se es más o menos importante. México ha participado de manera continua, ¿sí? Y no solamente los representantes del gobierno mexicano, sino también integrantes de la sociedad civil, de la sociedad económica, digamos, empresarios muy destacados. Por lo tanto, estos foros y grupos no pueden ser equiparados con la organización internacional. Y luego cerraríamos la presentación con una breve reflexión sobre el fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Hay algunos autores que plantean que el principio o el fin de una centuria no necesariamente corresponde al calendario, ¿sí? Por ejemplo, algunos autores dicen que el siglo XX empezó en 1914, ¿sí? Porque todos los cambios que se suceden aparte. De hecho, mucha de la política internacional anterior a esa fecha es muy eurocéntrica, es muy concentrada en las políticas de Europa, lo cual no es de extrañar porque el poder se concentraba en Europa, pero a partir de 1914 sí ya hay lo que Antonio Trujillo Serra denomina la planetarización de la política internacional, ¿no? Entonces, el fin del siglo XX, ¿se acuerdan que hubo un gran debate? Bueno, los más jóvenes a lo mejor ni lo vivieron, pero algunos de nosotros sí. Vivimos aquel debate de si el siglo terminaba en el año 2000 o en el año 2001, ¿se acuerdan? Bueno, pues llegamos a ¿los dos tienen razón? No, en el año 2001, en el año 2001, ¿sí? Pero además, políticamente, en el sentido de la política internacional, también parece ser que el siglo XX termina con los acontecimientos del 11S, que le da un giro muy importante a la interacción internacional y además le imprime ciertas características a la ONU, le plantea unas dificultades y unos retos que la lastiman de manera muy importante, tarda mucho en intentar recuperarse por la política de George Bush, que es una política adversa al multilateralismo, es una política unilateral, impone sus visiones, sus decisiones, sus intervenciones e incluso se vinca a las instancias más fuertes de la organización internacional.
es el Consejo de Seguridad el que tiene que aprobar todas las medidas que se tomen para asegurar la paz y evitar la guerra. Y lo que hizo George Bush fue brincarse al Consejo de Seguridad e irse en una política de carácter unilateral. Algunos de nosotros pensamos que cuando se fue George Bush había posibilidades de reencauzar a la organización internacional. Vinieron administraciones, se les llama en Estados Unidos a los gobiernos, en México son sexenios, pero vinieron administraciones más respetuosas de la organización internacional. También llevaban a cabo una política de poder, no hay que engañarnos, las grandes potencias siempre llevan a cabo una política de poder, de tal manera que tanto Clinton como Obama llevaron a cabo una política de poder, pero no agresiva, no muy vociferante, no muy confrontativa, hasta que llegó Donald Trump. Y junto a Donald Trump, George Bush parece acólito en misa, ¿verdad? Parece una blanca paloma, y realmente la administración de Donald Trump le está planteando a la organización multilateral unos retos muy importantes, y lo que más llama la atención son las amenazas de retirarse como el primer contribuyente en la organización internacional, de retirarse de las organizaciones regionales, hay una serie de políticas que explican sus aspavientos, pero ya no nos tocan porque eso ya es siglo XXI. Nosotros vamos a terminar con siglo XX, ¿sí? ¿Perdón? Si alguien quiere participar, adelante. ¿Qué? El fin de la historia. El fin de la historia, el libro de Francis Fukuyama, se publica después de la desintegración del bloque socialista, porque lo que dice Francis Fukuyama es que ahora sí, el mundo ya se ha homogeneizado bajo el esquema de la economía de libre mercado. O sea, al desaparecer el socialismo, todos los países que formaban parte del bloque socialista y las exrepúblicas soviéticas se integran al mercado, al libre mercado, a las economías de libre mercado. Y entonces Francis Fukuyama, por aquellas fechas, dice ya, ahora sí se dan cuenta de que ya llegamos a una etapa en donde podemos vivir como tendremos que vivir, porque esta es la manera correcta en la que debemos vivir, ¿no? ¿Perdón? Sí, claro, es una homogeneidad ideológica, porque el neoliberalismo, desde la época de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, el neoliberalismo va avanzando, va ganando espacios, ¿no? Y se impone totalmente en todas las economías capitalistas, que somos todas, con la excepción, ya sin ninguna excepción, ¿cuál? Cuba dice que sigue siendo socialista, pero como la han también bloqueado por todas partes, pues gran parte de sus actividades ya están insertas, ¿no?, en la economía del libre mercado. China, Yemen fue en algún momento, o sea, se cumplió el vaticinio de Francis Fukuyama. Por eso tiene tanto éxito editorial, ha vendido, una cantidad importante. Junto con los inicios de la política multilateral, como lo denomina Alberto Quiroz Ávila, un libro poco conocido, les digo que hay en este tema poco interés en algunos de los aspectos que son nodales, son como el esqueleto o las raíces de lo que México ha hecho en el siglo XX. Alberto Quiroz Ávila publicó un libro
lo tiene editado la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llama Los inicios de una política exterior multilateral, México en las conferencias de paz de La Haya en 1899 y 1907. Pero las experiencias diplomáticas de México, les decía yo, son muy tempranas porque se producen en el momento en que la sociedad internacional se planetariza. No crean ustedes que estoy exagerando, es que hasta esas fechas la sociedad internacional era eminentemente europea, ¿sí? Bueno, América ya se había incorporado a la sociedad internacional y había adoptado la forma de organización de Estado libre y soberano, pero grandes extensiones del planeta seguían siendo colonias: África, países asiáticos, países del Caribe. Por ejemplo, Belice se independiza de Gran Bretaña hasta por ahí de 1981. Entonces, el avance de la sociedad internacional para cubrir a toda la tierra toma su tiempito, Pero esto lo señalo porque quiero hacer énfasis en que México, desde que empieza a conformarse una sociedad internacional planetarizada o universalizada, empieza a participar, y esto le ha ganado un gran prestigio y un gran apego en la política internacional, con sus altibajos. No todos los presidentes lo han hecho todo lo bien que quisiéramos, pero yo sí me atrevo a afirmar que sus diplomáticos sí lo han hecho todo lo bien que han podido, y eso les ha ganado un gran prestigio a nivel internacional. Otro de los ámbitos en donde México fue incursionando, pero además de una manera muy decidida, sin ningún tipo de miedo, sin cortapisas, siempre defendió sus valores, sus principios, su visión de la política internacional. Entonces decía yo, la otra escuela que tuvo para la maduración de su diplomacia se produce en el ámbito regional latinoamericano, en el ámbito regional americano. La diplomacia tiene un importante desarrollo a través de las famosísimas conferencias panamericanas. Ustedes recordarán que el acercamiento de los países del continente tiene dos vías: aquella que parte de la idea de Bolívar, integrarnos sin Estados Unidos. Bolívar ya veía que Estados Unidos iba a ser un problema para las repúblicas americanas, ¿no? Entonces, toda esta vertiente que intenta evitar a Estados Unidos es la que se conoce como bolivarismo, hasta que llegó Chávez y le dio otro sentido, sí, pero el bolivarismo es una corriente muy vigente en América Latina. Y de otra parte están las conferencias panamericanas, en donde participan los países del continente, pero junto con Estados Unidos. Con Canadá no, porque Canadá también es un país que se independiza por ahí de la década de los 80, se independiza de manera incruenta. No hay una guerra que la haya llevado a la independencia, sino es un arreglo entre Gran Bretaña y Canadá para que se convierta en un país independiente, pero parte de la Commonwealth, lo cual significa que para su política exterior, sobre todo, se alinea con la política exterior de Gran Bretaña. Su moneda, su bandera, su escudo, todo está alineado con Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, las conferencias panamericanas surgen de Estados Unidos hacia abajo, y ahí México participó de manera muy decidida. Por eso es que Estados Unidos tiene una actitud de desconfianza hacia México, porque México siempre se ha atrevido
a decir lo que piensa y a defender los principios que considera valiosos para la convivencia internacional. Está muy estudiado el desarrollo de la primera conferencia panamericana, 1889-1890, la segunda conferencia panamericana, 1901-1902, entramos al siglo XX con una conferencia que se organiza en México. México es la sede de esta segunda conferencia panamericana, en donde se aprueba la creación de la Organización Panamericana de la Salud, conocida de todos nosotros porque ha sido una organización que ha ayudado mucho, ha promovido mucho la extensión de la salud, el combate a las enfermedades. Ustedes se acordarán del papel tan importante que jugó cuando tuvimos aquella crisis de la influenza, pero también en el combate al SIDA que estaba asolando a nuestro continente. Es una organización que a lo largo de todo el siglo XX va extendiendo, va consolidando y se constituye en un actor regional muy importante, claro, en consonancia con la Organización Mundial de la Salud. Después de esto se realizan la Conferencia Panamericana de 1906 en Río de Janeiro, 1910 en Buenos Aires, 1923 en Santiago de Chile. Me tendría que detener mucho para que vieran todo lo que se avanza en estas conferencias con la importante participación de México. La quinta conferencia 1923, Santiago de Chile, la sexta en La Habana 1928, la séptima 1933 en Montevideo, la octava en 1938 en Lima, nuevamente en México, la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz en marzo de 1945, es decir, una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial. Y México tiene propuestas muy importantes y muy interesantes para la creación de la organización internacional que de alguna manera ya habían concertado los países aliados desde aquella reunión en algún lugar del Atlántico, ¿no?, en donde Churchill y Roosevelt se pusieron de acuerdo sobre cómo iba a funcionar la sociedad internacional una vez que concluyera la guerra, y ya empiezan a manejar la idea de una organización internacional. Luego, después de 1945, hay una nueva conferencia interamericana para el mantenimiento de la paz y la seguridad en el continente, que se realiza en 1947, en la cual se establecen las bases para la elaboración del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, aquel tratado que significaba una alianza de carácter político-militar, ¿no?, para todo el continente. De hecho, es la primera alianza de carácter político-militar que se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos va a ir, a partir de esta primera experiencia, va a ir formando otras alianzas o tratados para la cooperación militar, el más destacado de los cuales es, por supuesto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero ese se produce después del Interamericano. En Bogotá, en 1948, prácticamente desaparecen las conferencias panamericanas, ya que se crea la Organización de Estados Americanos, de la cual México, por supuesto, es país fundador. Junto con toda esta experiencia del lado panamericano y del lado internacional,
regresamos un poquitito nada más para que se den cuenta del importante papel que tiene México en la organización, en la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones. Ya les había yo dicho que México no forma parte como país fundador porque estaba recién salido de la revolución, pero después es incorporado, de acuerdo al doctor Modesto Seara Vázquez, el 12 de septiembre de 1932. Fíjense, la organización se había creado en 1919 y hasta 1932 la Asamblea General de la Liga de las Naciones declaró a México miembro fundador de la organización. México, país nacionalista, país antiimperialista, país que estaba buscando su propia vía de desarrollo, ¿sí?, con todas las ideas sociales que había dejado la Revolución Mexicana. Y luego, pues con un gobierno, en 1934, el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no?, muy nacionalista, muy antiimperialista, de cara a una realidad mundial que está viendo surgir conflictos, enfrentamientos, una carrera armamentista espantosa, ¿sí?, el desarrollo de capacidades militares, las políticas intervencionistas de las grandes potencias y de las no tan grandes. O sea, todos los países llevan a cabo en el periodo entre guerras, 1919-1939, 20 años de un periodo entre guerras, plagado de conflictos. Rusia, Japón, Alemania, Italia, el ascenso de los totalitarismos, las invasiones, las guerras. Y imagínense ustedes a un gobierno, a un país que es contrario a la guerra, que ha impulsado siempre ideas para evitar la confrontación y buscar por medio de la negociación, el diálogo, la concertación, la solución pacífica de las controversias. Bueno, pues ya se lo podrán imaginar en el seno de la Sociedad de Naciones. Nuestro representante en esta importantísima e histórica organización internacional, la Liga de las Naciones, es ni más ni menos que Isidro Fabela. Imagínense la mancuerna, ¿no? Lázaro Cárdenas, todos los diplomáticos, porque también es el periodo, ayer estuvo aquí el doctor Alberto Enríquez Perea, que ha publicado varios libros. Bueno, no solamente él, hay varios libros publicados sobre el cónsul Gilberto Bosques y la labor tan importante que hizo en Europa, concretamente Francia, España y Portugal, para defender a los republicanos que huían de los nacionalistas españoles, para defender a los judíos que estaban siendo pues también perseguidos por el nazifascismo y el nacionalismo español. Entonces, imagínense a la representación de México en la Sociedad de Naciones. Debo decir, aquí entre nos, que México siempre buscó presentar sus posiciones a través de grupos, de alianzas, digamos, que lo apoyaran a la hora de que se presentaban los debates en el seno de la Asamblea General. No siempre tuvo apoyo y sin embargo siempre levantó su voz, aunque fuera él solitito el que hablara. Destacan la postura de México en contra de la agresión de Japón a China en 1933. Yo siempre recomiendo para este tema la película El Imperio del Sol, ¿se llama así? ¿Sí? La del emperador, el último emperador. Ajá. Bueno, mientras se producía la agresión de Japón a China,
México levantaba su voz en la Sociedad de Naciones. Igual hizo con la defensa de Etiopía, entonces denominada Abisinia, ¿sí? Y su emperador Haile Selassie, que después, yo creo que en el sexenio de Adolfo López Mateos, el emperador vino a México a dar las gracias por el apoyo que México le había brindado en la organización internacional. Mussolini, Italia en general, siempre mantuvo que Abisinia les pertenecía por derecho natural y como no cedía, la invadieron. Afortunadamente Abisinia pudo recuperar su independencia pronto, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, pero también hay que reconocer que México la defendió muy decididamente en el seno de la Asamblea General. El otro caso es el de la República Española, ¿sí? Ahí la representación de México mantuvo la defensa a un gobierno legal y legítimamente constituido, ¿sí? Un gobierno reconocido que había sido agredido por las fuerzas nacionalistas, pero con el apoyo de Adolfo Hitler y con el apoyo de Mussolini, ¿no? O sea, el nazifascismo apoyó con recursos, con armas, con contingentes, con alimentos, con abastecimientos. Bueno, de hecho, hay testimonios de que como las fuerzas nacionalistas, o sea, las de Franco, no se daban abasto para librar todas las batallas, pues eran los italianos los que se enfrentaban a la República Española. Yo creo que es una de las etapas más importantes, más gloriosas, de más prestigio para la política internacional. Después también se opuso al Anschluss. El Anschluss, que es la anexión por parte de Alemania de Austria. Alemania siempre había manifestado, bueno, no siempre, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, Austria era un imperio, el imperio austrohúngaro, ¿sí? Pero Alemania siempre había pensado que era un territorio germano, con población germana, donde se hablaba el alemán, donde se tenían todas las costumbres, y por eso había procurado realizar una anexión, en alemán Anschluss. Como ya se sabía cuáles eran las intenciones de Alemania, el Tratado de Versalles, con el que se concertó la paz con Alemania, le prohibía expresamente a Alemania la realización del Anschluss, pero no le importó, y no solamente se anexó Austria, sino que además invadió Checoslovaquia y Polonia, hasta que las potencias reaccionaron y tuvieron que declarar o entrar a una situación de guerra. No entraron cuando la guerra en España, a pesar de que se había cometido una intervención, una agresión a la República Española. El argumento de Francia, Inglaterra y hasta cierto punto Estados Unidos era que no debían inmiscuirse en los asuntos internos de España. La postura de México fue que no inmiscuirse era una manera de inmiscuirse, porque se dejaba a la República Española sin ningún apoyo. Así es que México sí apoyó a la República Española. La población mexicana participó en las brigadas internacionales. Hay muchas historias de los mexicanos que lucharon en las brigadas internacionales, y bueno, a través de, yo creo que de la acción del cónsul Gilberto Bosques, trajeron a México a los niños de Morelia. ¿Se acuerdan de esta parte de la historia? Bueno, yo digo que en la Sociedad de Naciones, cuando se hace
un balance a 100 años. El próximo año se cumple el primer centenario de la formación de la Sociedad de Naciones y todavía se siguen haciendo análisis, pero es más lo que se habla de su relativo fracaso, porque no pudo evitar las guerras, no pudo evitar las invasiones, las intervenciones, no fue capaz, no pudo parar la política del poder de las grandes potencias, pero no pudo hacerlo porque sus mismos integrantes no tuvieron la voluntad de detener esas políticas nocivas para la sociedad internacional. Entonces, pues sí se habla del fracaso de la Sociedad de Naciones, pero yo creo que no se hace justicia porque tuvo avances muy importantes en el sentido de la cooperación y México fue por ahí por donde mejor avanzó. Fue a partir de su incorporación, fue miembro de la Comisión Consultiva para las Cuestiones Sociales, fue miembro de la Comisión Consultiva del Tráfico del Opio, que era el equivalente de la despenalización de la marihuana en nuestros días, un problema que ocupaba mucho a la sociedad internacional. En México participó también en todos los debates que se hicieron en temas de higiene, participó activamente organizando la Conferencia para América Latina, que también se celebró en México en 1938, y en la Organización Internacional de Cooperación Intelectual en el seno de la Sociedad de Naciones. En ese mismo periodo participó en las negociaciones que llevaron a la firma del Pacto Bryan-Kellogg o Tratado de París, que prohibía la guerra y que tampoco funcionó porque después estalló la Segunda Guerra Mundial. Vamos entonces a la creación de la ONU. México forma parte de la ONU desde su concepción. De hecho, hay un largo análisis, un profundo análisis de cuáles fueron las propuestas que presentó México. El proyecto original de México en las reuniones preparatorias para la creación de la organización, México proponía que la denominación de la organización internacional fuera Unión Permanente de Naciones, o sea, no Organización de Naciones Unidas. Como nos hemos dado cuenta, obviamente la propuesta de México no prosperó y se quedó la denominación de Organización de Naciones Unidas, pero México estaba en contra de esta denominación porque la misma terminología da cuenta de una situación de guerra que se estaba cerrando. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, todas las declaraciones, los acuerdos empezaban con la frase: nosotros, las Naciones Unidas, en lucha contra el eje. Esa era la frase completa. Y entonces, claro, a la hora de que proponen una organización, se quedan con nosotros, las Naciones Unidas. Pero México decía, ¿para qué la manchamos con este oscuro antecedentes? Podríamos denominarla Unión Permanente de Naciones. No prosperó la iniciativa, y si ustedes leen la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, se darán cuenta de que en el preámbulo se habla también de las naciones que lucharon para derrotar al eje. O sea, no se hizo un corte radical, sino que se vienen arrastrando los antecedentes, y a lo mejor eso tiene que ver con el hecho de que cuando se funda la ONU, ya Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban confrontados, habían sido aliados, por supuesto, habían participado en la guerra en el mismo bando, ¿no? De hecho, Estados Unidos y la Unión Soviética son los países que logran derrotar al eje, porque
las fuerzas que pudieran haber brindado Francia estaba ocupada por los nazis. En Francia se formó un gobierno nazi en Vichy, ¿no? ¿Quién otro? España ni participa en la guerra porque tiene un gobierno nacionalista, que es nacionalsocialista fascista. Inglaterra sufrió unos bombardeos, hay muchas novelas, películas, documentales de todo lo que pasó en Inglaterra. Así es que realmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética lograron contener a Alemania, derrotarla, ocuparla, dividirla, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que eran aliados, antes de que terminara la guerra, Estados Unidos se acordó de que la URSS era un país socialista. Cuando triunfó la revolución bolchevique en 1917, las potencias occidentales liberales habían promovido una política de intervención en la Unión Soviética, ¿no? Tuvieron que aliarse en la Segunda Guerra Mundial porque Hitler cometió afortunadamente un error muy grande, que fue atacar a la URSS cuando habían firmado un acuerdo, ¿no? Un pacto de no agresión, Molotov-Ribbentrop, ¿no? Pero le pasó lo mismo que a Napoleón. Su ambición lo llevó a abrir más frentes de guerra y a tratar de abarcar más. Digo, afortunadamente, porque eso significó su derrota, ¿no? Pero entonces tuvo que entrar la Unión Soviética a la guerra y colaboraron como aliados, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial se convirtieron nuevamente en enemigos e inicia la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría. El papel de México fue estamos pegaditos a Estados Unidos. Pretender que México tenga una política totalmente independiente de Estados Unidos es pedir demasiado, pero ha llevado una política de dignidad. Hubo situaciones en las que pues ¿cómo le hacía? ¿No? ¿Cómo le hacía? Pero hubo muchas más en las que fue prácticamente el único país que se atrevió a alzar la voz y a oponerse a la política intervencionista de Estados Unidos. Participó en el Consejo de Seguridad. En la primera parte, poco. Participó en 1946 con la representación del ilustrísimo diplomático mexicano Alfonso de Rosenzweig y Luis Padilla Nervo, diplomáticos de muy importante trayectoria, ¿no? Y luego vuelve a ser elegido en 1980-81 para formar parte como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 1980-81, pero nos narra el doctor Modesto Seara Vázquez que entró prácticamente como emergente, porque los países que habían presentado su candidatura, países americanos que habían presentado su candidatura, no lograron ninguno de los dos, creo que eran Cuba y Colombia. Ninguno de los dos logró obtener una mayoría y entonces, para evitar mayor problema, se lanza la candidatura de México, que la obtiene rápido y de manera decidida por los países del continente. A lo largo de la historia de la ONU, México participó presidiendo la Asamblea General en 50-51, ha sido miembro del Consejo Económico y Social, el famosísimo ECOSOC, del cual poco se habla, porque el ECOSOC es el cerebro de la ONU. Se puede hablar de todas las instancias de la ONU y del ECOSOC. ¿Han oído hablar mucho del ECOSOC? Poco, ¿verdad?
es el Consejo Económico y Social, es el cerebro, es la computadora madre. Espero que editen la grabación del programa y que me corten estas libertades que me tomo para hacer mis comentarios. Pero el ECOSOC, o sea, la estructura de la ONU es Consejo de Seguridad, Secretaría General o Secretario General, porque para vergüenza de la ONU nunca ha habido una secretaria general, hubo una candidata en la más reciente elección de secretario, pero desde 1945 han sido hombres, ¿no? Como sucede cuando se eligen tomadores de decisiones en todas las instancias. Shame of the world. Poca presencia de mujeres. Esperemos que en algún momento se empiecen las nuevas generaciones, que empiecen a tener más participación. ¿Perdón? Sí, fíjese que estuvimos cerca de la Secretaría General. La embajadora Rosario Green llegó a tener uno de los cargos más altos dentro de la ONU, que ha tenido entre comillas, un diplomático mexicano, ella le gana a todos, o una mujer diplomática mexicana, y con un papel muy destacado, ¿sí?, por parte de la embajadora Rosario Green, pero hasta ahí hemos llegado y no más. Bueno, México ha estado en el ECOSOC en 13 ocasiones. Hemos tenido la presencia de importantes juristas mexicanos en la Corte Internacional de Justicia. México ha participado en el ámbito regional en todas las organizaciones de manera importante, en la OEA, por supuesto, en la CEPAL, que es la Comisión Especial para América Latina. México ha sido impulsor de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y a lo mejor por ahí también, no a lo mejor, seguro, por ahí también hay un motivo de descontento de Estados Unidos, porque ustedes recordarán que fue en el seno de la UNCTAD, es la Conferencia de Naciones sobre Comercio y Desarrollo, es la United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, ¿sí? Y fue ahí en donde el presidente Luis Echeverría presentó su famosa Carta de Derechos y Deberes Económicos de los estados, que después se llevó a la Asamblea General de la ONU y también fue aprobada. ¿Por qué? Porque ya en esas décadas de los 70 y de los 80, México, influido por el pensamiento de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el pensamiento promovido por don Raúl Prebisch, que hablaba de un intercambio desigual en el comercio internacional. Este intercambio desigual implicaba que nuestros países exportaran productos que alcanzaban un precio realmente muy bajo, cuando importaban productos acabados, maquinaria, productos industrializados que eran muy caros. Entonces Raúl Prebisch decía que había un comercio desigual, inequitativo, injusto para nuestros países. Por ahí iba precisamente la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los estados. Pero además de todo eso, México ha sido un contribuyente financiero al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, a diferencia de otros participantes como Estados Unidos, que cada vez que se enoja suspende sus contribuciones. México religiosamente las aporta como una muestra del compromiso que tiene con el multilateralismo. Y además, lo que es poco conocido, porque el tema se puso de moda en esta administración, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es la participación de México
en las organizaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Lo que no se dice es que México siempre ha contribuido financieramente a las organizaciones de mantenimiento de la paz, y antes de que Peña Nieto decidiera que podríamos participar de una manera más amplia, México ha participado en algunas operaciones, por ejemplo, en El Salvador, en Haití, ¿sí? No con fuerzas militares, porque tampoco creo yo que estemos en condiciones de brindar armamento, equipo pesado, fuerzas militares, las tenemos muy ocupadas aquí adentro, entonces no nos sobran como para llevarlas, pero sí se ha comprometido en el apoyo a las organizaciones de mantenimiento de la paz. Uno de los momentos de máximo esplendor para la política exterior mexicana es cuando se presentó la iniciativa para la firma del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, en 1967, en el cual se propone una zona desnuclearizada en el continente. México ha participado en la ONU. Hoy es muy común que los presidentes se presenten en la Asamblea Anual de la ONU, ¿sí? Cada año hay un discurso del presidente mexicano. Antes no era tan común. El primer presidente que se presentó ante la Asamblea General fue Miguel Alemán Valdés, Miguel Alemán Valdés, en la década de los 50, y él desde entonces, en plena Guerra Fría, es que verdaderamente yo no sé si nuestros diplomáticos y mandatarios eran muy valientes o tenían un convencimiento muy fuerte, ¿no? Y después aguantaban lo que venía. Pero Miguel Alemán Valdés señaló en su discurso que el egoísmo nacionalista del siglo XX nos había conducido del siglo XIX nos había conducido en el siglo XX al holocausto de dos tremendas conflagraciones, y rechazó que el poderío de los fuertes lucrara a costa de los derechos de los débiles, y definió que la paz no es un equilibrio de conformismos, sino una determinación enérgica del espíritu. López Mateos explicaba que la paz que anhelan nuestros pueblos no es una tregua armada, como había sido, ¿sí? Se le conoce a un periodo antes de la Primera Guerra Mundial como la paz armada, y abogaba por el derecho sobre la amenaza del poder. En el periodo de Díaz Ordaz se propuso el Tratado de Tlatelolco. En el periodo de Luis Echeverría se propuso la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y al gobierno de José López Portillo le tocaron situaciones difíciles que no se iban a solucionar en su sexenio, porque también a Miguel de la Madrid le tocó mucho de la continuación de conflictos, como por ejemplo en el gobierno de López Portillo se presentó una serie de iniciativas en materia de política exterior que ponía en pie el discurso ideológico heredado de la Revolución, el del nacionalismo y la no intervención. Ahí inicia la experiencia de México como mediador en el conflicto mediador en el conflicto en los países centroamericanos. Hay que reconocer que la caravana que viene hoy a México no surgió antier ni hace 2 meses. La situación en Centroamérica tiene una larga data, y tampoco se ha difundido mucho el papel que México tuvo en la cooperación con Centroamérica, porque cuando se produjeron las guerras civiles en Centroamérica, Estados Unidos adoptó la postura belicista,
Estados Unidos decía que las guerras internas en Centroamérica eran provocadas por la expansión del comunismo y por la intervención de Cuba y de la Unión Soviética. México se fue al extremo opuesto y dijo: no, el problema en Centroamérica deriva de la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, el abuso de las oligarquías centroamericanas, y entonces promueve un cambio en Centroamérica y arma un programa de cooperación que es muy poco conocido, y que iba dirigido a promover el desarrollo. Y fíjense que la cooperación tiene buenos resultados, no solamente en términos de limar las asperezas en los países, sino también para la misma economía o para el mismo país que promueve la cooperación. A esos años corresponde la entrada de empresas como ICA, como Bimbo, como la compañía de Luz y Fuerza, porque México empezó, cuando ustedes viajan por Centroamérica, no muy recientemente, pero en aquellos años viajaban por Centroamérica y los taxistas le decían a uno: mire, esa carretera, ese aeropuerto, esa escuela, la construyó una empresa mexicana, ICA, mediante el Programa de Cooperación de México. Entonces sí tiene una participación, digamos, todavía impulsada por las ideas desarrollistas, que se oponía a la postura belicista de Estados Unidos. Por eso es que después Miguel de la Madrid va a tener una relación ríspida con Estados Unidos, ¿no? En el periodo de López Portillo hay varias situaciones que no le gustan a Estados Unidos, la de la mediación en los países centroamericanos. Luego, como a López Portillo le tocó el auge petrolero, llevó a cabo una acción internacional que no era totalmente de la simpatía de Estados Unidos. ¿Se acuerdan de los acuerdos de San José y del apoyo a los países menos desarrollados a través de la venta de petróleo? Algunos de ellos todavía lo deben, pero México no enviaba, porque no eran países productores de petróleo, y el petróleo en aquellas épocas de la crisis del petróleo, ¿se acuerdan?, llegó a alcanzar niveles muy altos y esto ahogaba a las economías centroamericanas. Luego se opuso a Estados Unidos al no aceptar la residencia del Shah de Irán en Cuernavaca. Algunos de ustedes también lo recordarán. Se negó a entrar al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Todavía pasaría algún tiempo para que México ingresara al GATT. Junto con Francia, les dio el reconocimiento como fuerzas beligerantes a los grupos revolucionarios en Nicaragua. Nunca nos imaginamos en lo que iba a terminar Nicaragua, pero en aquel momento era el derrocamiento de Somoza, ¿no? Y el Frente Farabundo Martí, ¿era el Farabundo Martí de Liberación? No, ese era en El Salvador. En Nicaragua eran los sandinistas. Exacto. Y luego le brindó el apoyo al presidente Torrijos para que Panamá recuperara el canal. Llevó a cabo o promovió la iniciativa de un diálogo norte-sur. Hubo una conferencia en Cancún en 1981, que yo creo que ya no le tocó a López Portillo, sino, sí es López Portillo. Sí.
Qué bueno que lo menciona usted, porque la mediación y la facilitación, hay diferentes figuras. Uno es mediación, otro es arbitraje, otro es buenos oficios y el otro es facilitación. Todos estos forman parte de la solución pacífica de controversias. México ha facilitado de una manera muy discreta, muy discreta porque nunca ha hecho alarde del apoyo que ha brindado. Por ejemplo, para El Salvador, que se acuerdan que después se firmaron los acuerdos en Chapultepec, ya le tocaron a Carlos Salinas de Gortari, pero los encuentros se realizaron aquí en México y solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores conoce los detalles de esa facilitación que tuvo México. Facilitación quería decir, vamos a reunir a los representantes del gobierno, vamos a reunir a los representantes de la guerrilla, les vamos a dar todas las facilidades de transporte, de alojamiento, de alimentación, de seguridad, porque algunas de las reuniones que se realizaron en el Hotel Paraíso Radisson significaba la reserva de todo un piso para evitar que interactuaran con turistas o pues no. Y toda la seguridad que se le brindaba, porque venían los representantes de los guerrilleros, o sea, era una situación realmente muy delicada y con muy buenos resultados. Después la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, aplicó la misma fórmula para el conflicto que surgió entre Costa Rica y Nicaragua por… no sé si conocieron ese hecho. Google Maps cometió un error y entonces movió la frontera hacia adentro de Nicaragua, y Nicaragua decía pues que si Google Maps decía que su frontera llegaba hasta ahí, por algo sería, y Costa Rica decía no, fue un error de delimitación geográfica, pero se suscitó un conflicto. Como Costa Rica no tiene ejército, el conflicto no pasó a mayor porque no había con quién pelear, pero se inician negociaciones, y es aquí también en Morelos en donde la secretaria Patricia Espinosa reúne a los representantes de Honduras no es Honduras, es Nicaragua y Costa Rica. Bueno, toda la historia quiero pasar rápido a la última parte, que es la que me interesa. Soy terrible, ya me conozco. Con la caída del muro de Berlín, la desintegración del bloque socialista, la agenda internacional cambia, porque antes de eso había estado demasiado concentrada en temas de paz y guerra. Pero ya terminando el siglo XX, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, actual secretario general de la OCDE, exacto, en aquel momento secretario de Relaciones Exteriores, planteó los principios que guiaron a México, pues él era el secretario, al finalizar el siglo. Y él dice: el fortalecimiento de nuestra soberanía, punto número 1. Este propósito seguirá teniendo la prioridad más alta en la política exterior. La diversificación, que sigue siendo una tarea pendiente, la formulación y la promoción de una agenda internacional para el desarrollo, y se empiezan a hablar de los nuevos temas de la agenda internacional: combate a la pobreza, lucha al narcotráfico, protección del medio ambiente, defensa de los derechos humanos, migración, y hay que reconocer que México tiene una política migratoria que merece nuestro reconocimiento, nuestro orgullo. Qué bueno que no solamente por parte del gobierno, la sociedad civil,
los mexicanos han sabido responder muy bien. ¿Será porque tenemos una larga historia como países migrantes y sabemos lo que se padece, ¿no? Y el perfeccionamiento de los sistemas democráticos, el fortalecimiento de la diplomacia multilateral, dice don José Ángel Gurría. Un punto muy relevante es el fortalecimiento de la diplomacia multilateral, y lo dice en un muy buen momento porque inmediatamente después Estados Unidos va a llevar a cabo una política unilateral. La consolidación de un sistema internacional de comercio y finanzas, la vigencia y observancia del derecho internacional, la reforma democrática de los organismos internacionales, lo cual no se plantea muy fácil, como ya lo he dicho, y México adopta un compromiso muy decidido para la participación en el proceso de reforma del sistema de Naciones Unidas. Se han reformado, sí se han reformado algunas partes, tanto el secretario general Kofi Annan como no me acuerdo quién, han llevado a cabo ciertas reformas en la medida de lo posible. La situación del Consejo de Seguridad, que es el que más críticas levanta por la existencia del veto. Las 5 grandes potencias tienen un voto que puede paralizar una acción del Consejo de Seguridad, pero aquí también, aunque ya no corresponde a nuestro periodo, les menciono que México y Francia presentaron una iniciativa recientemente para que el Consejo de Seguridad decida o dictamine que no se puede ejercer el veto cuando hay una situación de crisis humanitaria. Eso va a ser, si se acepta, no ha avanzado mucho, pero bueno, si hay una situación como Siria o como cuál se les ocurre, a mí se me ocurre Siria, en donde las potencias bloquean una salida al conflicto, porque si Estados Unidos hace una propuesta, Rusia se opone, y si Rusia hace una propuesta, Estados Unidos se opone, y entonces la propuesta franco-mexicana consiste en evitar que las 5 potencias que tienen derecho al veto no puedan aplicarlo cuando se trata de una situación de crisis humanitaria. Estamos ante eso, no tenemos una reforma general de la ONU, pero que quede constancia de que sí ha habido algunas reformas. Y México, en palabras de José Ángel Gurría, se compromete a seguir apoyando la promoción de vías de solución pacífica a los conflictos internacionales. Pero ya no les sigo contando todo lo que dijo Gurría, lo pueden encontrar en la revista del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, porque quiero mencionarles un tema que me parece muy importante, y es que al principio habíamos dicho que la participación de México en los foros multilaterales tienen un sentido democrático que no siempre se difunde. El problema de nuestro gobierno es la comunicación social. Hacen cosas malas y esas no las difunden, pero también hacen cosas buenas que tampoco las difunden. Y déjenme decirles que la democratización de la política multilateral de México sí ha tenido resultados, pero la sociedad no las conoce. Es cierto que la política exterior tiene un diseño y una ejecución muy marcada, que de manera muy marcada se concentra en el poder ejecutivo y en especial en el jefe del ejecutivo. La gente tiene la idea de que la política exterior es del presidente, cuando mucho del secretario de Relaciones Exteriores, pero no es cierto. La política exterior es una responsabilidad, una atribución, una labor de los 3 poderes, ¿sí? Porque es una política exterior de gobierno, más aún es una política exterior de Estado. Y nos da mucho gusto poder constatar
que los otros dos poderes también participan en la política multilateral, de manera destacada el Senado de la República, ¿sí? El Senado de la República, en sus propias instancias, tiene una participación en los ámbitos multilaterales. Hay una especie de organismos multilaterales de, digamos, destinados a la negociación interparlamentaria, porque cuando hablamos de organismos intergubernamentales, los OIG, el que participa es el presidente. Dicen que son intergubernamentales, pero en realidad quienes representan toda la acción son los poderes ejecutivos. Y esto es para todos los… Sí, parlamentaria mundial y parlamentaria interregional. El Senado de la República participa en la Unión Interparlamentaria Mundial, UIP, que fue el primer foro multilateral de ejercicio de la diplomacia parlamentaria. Este fue creado en 1889 y reúne a todos los parlamentos del mundo. Yo ahí tengo mis diferencias, porque yo digo que nuestros países no tienen parlamento, tienen congreso, no todos los países. A mí no me gusta el término interparlamentario. Para nuestro caso, para México, debería ser intercongresional, porque lo que nosotros tenemos es un congreso, ¿sí? Y a nuestros legisladores no debemos decirles parlamentarios, debemos decirles congresistas, pero ellos sienten que tiene más caché si se les denomina parlamentarios, ¿no? Fíjense que en ese sentido Estados Unidos, que es el país más republicano del mundo, sus legisladores se presentan como congresistas, congressmen o congressman. Aquí no, aquí se les presenta como parlamentarios. Luego también participa México, el Senado de la República, participa en el Parlamento Latinoamericano. Este es un poco más conocido, el Parlatino, que es un organismo regional para América Latina, que tiene como fin promover, armonizar y canalizar esfuerzos a favor de la integración de América Latina y el Caribe. Y cuando uno ve por qué se reúnen los legisladores, le cae a uno el 20 de que sí es muy importante. Ellos están procurando promover la homogeneización de las legislaciones. Por ejemplo, un tema muy importante, pena de muerte. En México la pena de muerte no está aprobada, pero hay lugares en donde sí, y entonces ahí se discute por qué sí, por qué no, y se trata de promover políticas homogéneas en asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común. Probablemente dentro de poco la desregulación, la despenalización de algunas sustancias psicotrópicas. El Foro Interparlamentario de las Américas es una red independiente de legislaturas nacionales de los integrantes de la OEA, de los países de la OEA. Y luego también hay una Confederación Parlamentaria de las Américas, que es un foro que reúne a las asambleas parlamentarias de los estados, de los parlamentos regionales e incluso de las organizaciones interparlamentarias de las Américas. O sea que ojalá que se nos quite ya esta visión de que el multilateralismo es el de las OIG, no, es también de los poderes legislativos. Y les tengo una noticia, todavía mejor. También hay política multilateral de los poderes judiciales. El Poder Judicial de la Federación, el Poder Mexicano de la Judicial, participa en sus propios foros multilaterales.
Me lo brinco, voy a los judiciales. Hay una reunión de ministros de justicia o ministros de la OEA, a pesar de que el gobierno electo diga que se va a acabar el turismo diplomático, hay ámbitos en los cuales la participación, sobre todo la participación de México, es muy importante, porque tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Legislativo, la experiencia mexicana vale la pena que se extienda a otras regiones del continente. Entonces, hay una reunión de ministros de justicia o ministros de la OEA. En esta reunión, lo que buscan es un sistema jurídico que garantice los derechos y obligaciones de las personas. El fortalecimiento del sistema jurídico requiere de normas que preserven la independencia de los poderes judiciales. Se busca asimismo el perfeccionamiento de los sistemas nacionales de justicia y el robustecimiento de las diversas formas de cooperación internacional. Díganme ustedes si no es importante cuando estamos viviendo las experiencias del nombramiento de jueces en el Poder Judicial a voluntad de los mandatarios, como sucede en Estados Unidos, en donde se elige a un juez que ha sido acusado de todo, ¿no? De violencia intrafamiliar, de no sé de qué tantas cosas, pero no voy a mencionarlo porque esto lo están grabando. Este foro multilateral también busca que se recupere y se difunda el patrimonio jurídico interamericano, que se establezca la cooperación legal internacional y que los sistemas penitenciarios y carcelarios sean atendidos desde una perspectiva judicial justa, igualitaria, ¿sí? Que se respeten los derechos humanos. Aparte de este foro, hay otros dos, la Cumbre Judicial Iberoamericana, pero fíjense, la Cumbre Judicial Iberoamericana ha realizado ya 20 reuniones y el público en general no nos enteramos. Incluso algunas se han realizado en México y con el apoyo y la intervención directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego tenemos un tercer ejemplo, que es la Red Mundial de Integridad Judicial. Esta red mundial se lanzó por ahí de 2010, no, antes. Bueno, recientemente, no, sí es el lanzamiento de la Red Mundial de Integridad Judicial. El lanzamiento se llevó a cabo el 9 y 10 de abril de 2018 en su sede central de las Naciones Unidas en Viena, Austria. Como podrán ver, hay una larga experiencia de México como parte del multilateralismo. Hay que reconocer que ha sido un gran impulsor del multilateralismo. Esto le ha acarreado algunas dificultades. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando México formó parte, ya en el siglo XXI, formó parte del Consejo de Seguridad, como miembro no permanente con la representación de Adolfo Aguilar Sincer, México se opuso a la intervención en Irak y el presidente George Bush dijo: si no estás conmigo, estás contra mí y ni modo a pagar las consecuencias. Ese es el balance que hay que hacer del multilateralismo.